La Comisión Reguladora de Energía anunció que a partir del 30 de marzo próximo, las gasolineras de Sonora y de Baja California deberán implementar una nueva modalidad en sus ventas. Esta consiste en anunciar cambios en sus precios cada hora a través de un dispositivo electrónico. Esta medida se extenderá a todo el país hasta que termine el año. Para conversar sobre esta medida, recibimos al profesor Fabio Barbosa del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor, buenos días. Se avisará sobre los cambios en los precios de la gasolina cada hora a través de dispositivos móviles, pero esto responde a que existe una fluctuación en los precios del combustible. Bienvenido. Muchas gracias, Juan. Un honor estar una vez más con ustedes. Esta fluctuación en el precio de la gasolina, profesor, el gasolinazo, empezamos a recibir en enero, ahora en febrero parece que se detuvo, no sabemos si habrá un incremento en próximos en la gasolina. ¿A qué se debe, profesor? ¿Cuál es la razón de su existencia? Realmente, Juan, qué pregunta tan difícil. Existen varias respuestas. Examinemos dos de ellas. La primera sería que en la nueva situación de nuestra industria petrolera, en la nueva situación en la que estamos convertidos en importadores netos de petróleo y desde luego grandes importadores, crecientes importadores de gasolinas, los precios de los combustibles tienen que reflejar varios componentes. En primer lugar, su costo en el mercado internacional fluctuante, no tan exagerado para que esté moviéndose el precio cada minuto, cada hora, etcétera, pero sí es, en general decimos, es volátil y así ha sido históricamente. Lo que nosotros en la academia examinamos son las tendencias históricas y las tendencias de corto plazo. Ese es uno de los elementos muy importantes que va a participar en la formación del precio. El otro sería los costos de su transporte. Cuando es por gasolinoducto, es por ducto, es mucho más barato. Pero cuando no tenemos una infraestructura de ese tipo, tiene que trasladarse incluso por carros tanque, carísimo, ¿verdad? Otro elemento son los costos de almacenamiento en los mercados, que pueden estar muy lejanos de la costa, lo cual implica pues que el consumidor tendrá que comprender esta nueva situación. Por otro lado, tenemos una explicación de sentido común que yo creo, Juan, que en un programa como este, en donde pueden decirse algunas cosas con la debida, podríamos decir, ponderando, sí, ¿no? Hay corrientes muy grandes de la opinión pública que se están expresando todos los días y que me parece a mí los tomadores de decisión tienen que escuchar con mucha atención, que opinan que en este incremento hay también una intención fiscal, un intento de los distintos sectores del gobierno de mantener una distribución de los ingresos que es particularmente injusta, desigual, inequitativa. Y que entonces hay un componente fiscal aquí, que hay la intención de utilizar a las gasolinerías también como cajas recaudadoras de las oficinas de la Secretaría de Hacienda. Profesor, sí, por supuesto. Y díganos, profesor, ahora con los incrementos en los precios de la gasolina, sin duda un sector afectado son a todos aquellos que utilizamos el automóvil. Pero me comentaba usted hace unos momentos que verdaderamente el sector que está vulnerado es aquel que compra, digamos, el frijol, que encarece su precio debido al que se incrementa el precio del combustible. ¿Esto cómo se podría atacar? ¿Cómo se podría enfrentar este problema? Qué interesante pregunta, Juan.
Efectivamente, ¿verdad? Tenemos que distinguir a los consumidores de la magna, de los consumidores de la premium, un segmento pequeño de la población. Tenemos que distinguirlo de aquellos que dependen del diésel. La industria pesquera, el diésel marino, los agricultores que utilizan el diésel para los motores pesados, el transporte en camiones pesados, el transporte público, el transporte de alimentos. Para estos grupos, a mí me parece que debería de diseñarse, es nuestra propuesta, políticas diferenciales que castiguen mucho menos a ellos para evitar pues esta situación de inestabilidad política que perjudica las inversiones, etcétera. Y me parece que también deberíamos ir pensando en medidas de largo plazo, como sería la construcción de refinerías en nuestro país. Claro, ahí se resuelve. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros.